cuenta que aparece cada vez con mayor frecuencia. Cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, en nuestro mundo hay un problema de lenguaje. Muchos hemos crecido con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús desde chiquitos y no, perfectamente, no nos crea ningún problema, pero nuestro mundo cada vez más secularizado, si nos damos cuenta, empieza muchas veces a rechazar palabras que para ellos son como estereotipos. ¿Y qué es eso del Sagrado Corazón de Jesús? Yo me he encontrado personas a las cuales, pues es bueno explicarles el mismo concepto con palabras diferentes. Y decir, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué tenemos entre manos cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús? Y no es difícil para cualquiera entender que cuando hablamos del corazón, en nuestra cultura, porque si nos fuéramos a otras culturas, por ejemplo, la cultura donde vivió Jesús, es distinto. El corazón para ellos, para un semita, es el lugar donde se piensa. A nosotros se piensa con la cabeza y se ama con el corazón. Entonces, el corazón en nuestro mundo, en nuestro universo cultural, es la sede del amor. El corazón es el motor de todo lo que es afectividad, de todo lo que es amor en el ser humano. Y por eso, hablar de corazón de Jesús para nosotros es obvio, pero hay gente que no te acepta tan fácilmente estos lenguajes y hay que explicarles que en el fondo lo que estamos celebrando es el símbolo del amor de Jesucristo, el símbolo del amor de Dios. Lo que estamos diciendo es lo mismo que, dicho en lenguaje bíblico, nos dice la palabra de Dios: Dios es amor. Nos dice la primera carta de Juan, allí por el capítulo 4, versículo 8. Lo que estamos diciendo, en el fondo, es que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, de modo que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna y se abran las puertas de los cielos. Tanto amó Dios al mundo. Y nuestro mundo, hoy tenemos que reconocer, si somos sinceros, tiene una necesidad tremenda de saber que es amado por Dios. Nuestro mundo, y si no estamos atentos nosotros con él, corremos el riesgo de pasar por la vida como huérfanos. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Cuánta gente con tantos problemas, con tantas cosas, vamos con ese peso y parece que camináramos entre personas huérfanas que no tienen un padre? Y a mí me van a escuchar decir muchas veces, porque estoy profundamente convencido de que no hay peor huérfano que el que tiene padre y no se da cuenta. Eso es lo más duro. Y me van a escuchar muchas veces apelar al sentimiento que ustedes, papás y mamás, tienen. Lo que más duele al corazón de un papá, de una mamá, es que su hijo, su hija no reconozca el amor que ustedes le tienen, ¿o no? Nada más duro. Y yo pienso que nada más duro
para el corazón de Dios que el hecho de que no seamos conscientes del amor que Dios nos tiene. Ese amor que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. ¿Y cómo se lo dio? Se entregó a la muerte. Primero siendo Dios, se hizo hombre. Y después, siendo hombre, se siguió rebajando. Vamos a hablar después también de todo esto. Hasta someterse a muerte y muerte de cruz. O sea, es el absurdo de los absurdos, humanamente hablando. Ya lo dirá Pablo, que la cruz, que es el símbolo de esa entrega, de ese amor, eso es escándalo para los judíos y es necedad para los gentiles. Y un cristiano como nosotros dice: anda, qué malos los judíos y los gentiles, ¿cómo es que no creían en la cruz? Un momento, recordemos simplemente que es una cruz, que nosotros hemos nacido haciendo la señal de la cruz antes de saber lo que era. Estamos tan acostumbrados que ni caemos en la cuenta. ¿Pero qué era una cruz en el tiempo de Jesús? Simplemente un instrumento de condena a muerte. Nosotros sacamos las cruces en procesión y vamos tan contentos. En la mentalidad de la sociedad donde Jesús vivió, eso era tan absurdo como si nosotros sacáramos la silla eléctrica, donde se ejecutan a las personas, sacamos la silla eléctrica a pasear. Un momento. Esto es el absurdo de los absurdos. Y por eso, dice San Pablo, escándalo para los judíos y necedad para los paganos, para los gentiles. Pero para nosotros, los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene a través de esa cruz, eso es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Tanto amó Dios al mundo que se dio, y se dio totalmente. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo del tiempo, hasta el último momento, y hasta el extremo de intensidad. Eso es el corazón de Jesús. Dicho de otra manera. Y habrá gente a quien le tengamos que hacer la traducción. Porque, repito, hoy el lenguaje de la gente es normalmente radicalmente diferente del que podemos encontrar en los momentos en que nace la devoción del Sagrado Corazón. Pero la realidad es la misma. Y nosotros tenemos la responsabilidad de traducir y hacer entendible a nuestros semejantes una realidad que es de ayer, de hoy y de siempre. Porque la manera como hoy hablamos, dentro de un siglo será algo que parecerá superado y hablarán de otra manera y tendrán que decirlo, pues, con palabras de lo que se entienda mejor en ese momento. Pues bien, hablamos de reparación. Y es una palabra que tú hoy hablas de reparación y te piensas que estás llevando una llanta. ¿O no? O sea, es que son, digamos, conceptos que estamos tan acostumbrados a usarlos entre nosotros que si no hacemos ese esfuerzo de... ¿Qué estamos diciendo?
corremos el riesgo de que nuestros contemporáneos no nos entiendan. Reparar, nosotros sabemos que es consolar el corazón de Cristo. O sea, un Dios que tiene corazón, un Dios que ama. Y, vamos a de alguna manera, compensarle por los pecados, por los ultrajes que recibe continuamente. Y es pedir misericordia por las personas que lo ofendemos. Porque en esto me van a escuchar muchas veces insistir, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de reparación, si uno no está atento, suele pensar en esas personas tan malas que hacen esas cosas tan malas. Un momento. Vamos a empezar primero por mirarnos a nosotros mismos. Antes de mirar al otro, el Señor nos ha enseñado que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, tenemos que mirar la viga en el nuestro. Y por si algo nos faltaba, el Papa Francisco nos está recordando todos los días que somos pecadores perdonados. Somos pecadores perdonados. Por lo cual, cuando hablemos de pecado, primero tiene que ser cada uno mirar al suyo. Y después tenemos como un formar parte de esta humanidad pecadora todos juntos. Pero hay que estar muy atentos a no caer en el riesgo de decir los malos son esos y yo soy el bueno. Porque entonces nos estamos saliendo del punto de vista del Evangelio. Porque eso era lo que hacían los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan del fariseo y el publicano? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso en el primer banco y contaba al Señor sus méritos. Yo rezo, yo ayuno, yo tal. Y no soy como esos otros, malos. Y tampoco como ese publicano. No lo confunda, ¿eh? El hecho que estemos en la misma iglesia no vayamos a confundir, ¿eh? El publicano en el último banco se daba golpes de pecho y decía: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús nos dijo que este bajó a su casa justificado, el otro no. Por eso, siempre cuidadito de mirar primero a uno mismo. Alguien decía que cuando hacemos así con la mano como que le estamos disparando a otro, hay un dedo que le señala al otro, pero hay tres que nos señalan a nosotros. Lo primero es partir de reparar nuestro pecado. Y reparar no es pagar, el único que ha pagado es Jesucristo. Pero la reparación es cuestión de amor, y a eso es a lo que el Señor nos invita. Y en el fondo lo único que puede reparar es entrar en la onda del sacrificio de Jesucristo, que es lo único de valor tan sublime y tan grande que puede verdaderamente reparar. Y es uniéndonos a ello que nosotros podemos entrar en esa onda de reparación. Y por eso la Iglesia nos enseña que cuando hablamos de reparación tenemos que pensar inmediatamente en el santo sacrificio de Jesucristo, en la cruz que se renueva de manera incruenta en cada misa, en cada Eucaristía. Pues bien, de ese corazón nació la Iglesia y se abrieron las puertas del cielo.
Y me van a dejar tocar 2 puntos. Yo que esta noche quiero tocar 2 puntos y me gustaría que se entendieran. Porque me voy a meter un poquito en harina. Nuestro Señor hace nacer la Iglesia desde su costado abierto, pasando por la efusión del Espíritu que nace de ahí, que llega a Pentecostés. Crea la eclesía, la comunidad de los llamados. Eso significa iglesia en griego, eclesia, el verbo kaleo, llamar. Los que hemos sido llamados por Dios a formar parte de su cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Cristo, que tiene su punto de referencia en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, y al cual cada uno de nosotros somos incorporados a través de nuestro bautismo, cuando somos regenerados y pasamos de la muerte a la vida en Cristo Jesús, por el misterio pascual de su amor, en ese momento bautismal. ¿Y somos bautizados en quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, sigo convencido que es nuestra asignatura pendiente. Decía un teólogo alemán, Karl Rahner, que tenemos tal déficit de pensar en la Trinidad y de entender la Trinidad a nivel vivencial los cristianos, que si por un absurdo un día se demostrara que la dogma de la Trinidad no es verdadero, nuestros libros de teología seguirían valiendo. Muchos, lo cual es absurdo, absolutamente. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? La Trinidad es que nuestro Dios no es el Dios de los musulmanes. A veces uno dice, tanto que más dar si Dios es el mismo. No, yo a eso no juego. Mi Dios no es el Alá de los musulmanes, muy grande, muy poderoso, pero allí frío, alejado, que no tiene nada que ver con... No. El Dios en el que Jesucristo me ha enseñado a creer es un Dios que es Trinidad. Y eso significa que es comunión, que es unidad de personas distintas. Tan distintas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por el amor recíproco, por ese don recíproco de amor, llegan a ser una sola cosa. Ese es el gran misterio. Pero en el fondo es menos misterio de lo que imaginamos. Porque si nos paramos a pensar, lo que Jesús ha venido a traer a la tierra con su encarnación, cuando el Hijo de Dios se rebaja y toma carne mortal, carne de nuestra carne, ¿qué hace? Viene a traer a esta tierra el modo de vivir de la Trinidad, porque es lo único que sabe. Una meditación que a mí me hizo mucho bien cuando yo era seminarista decía: cuando un emigrante se va de su tierra y va a vivir a otro país, ¿les ha pasado alguna vez que han vivido en otro país? Pues siempre. Uno, en la medida en que puede, se lleva sus costumbres y le gustan sus comidas y tiene sus cosas de su, ¿no? Sus usos y sus costumbres. El divino emigrante, Jesucristo, cuando de la Trinidad bajó a la tierra, nos trajo el modo de vivir de la Trinidad y vino
a enseñarnos la manera de vivir que Dios tiene. ¿Y qué es lo que hace que tres personas distintas sean una sola cosa en el seno de la Trinidad? El amor. Porque son amor, donación total y recíproca. Y un momento, no son tres, son una sola cosa, pero de tres distintos. Y eso hace que cuando el Señor nos creó al ser humano, ¿qué decimos cuando hablamos de la creación del ser humano? Que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo me acuerdo que cuando era pequeñito me decían, sí, porque tenemos entendimiento y voluntad. No. Mentira cochina. No. Con entendimiento y voluntad puedes hacer mucho mal. Y eso no es la imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios porque Dios ha puesto en nosotros ese ADN, esa manera de vivir, de manera que si vives en el amor que te hace salir de ti mismo para donarte al otro, te sientes feliz, te sientes realizado, te sientes satisfecho. El día en que tú vives en tu egoísmo, no te soportas a ti mismo y no te soporta nadie. Porque estás yendo contra tu ADN, estás yendo contra las instrucciones de uso que Dios ha hecho cuando ha creado ese producto, que somos nosotros. Y eso hace que, por ejemplo, una familia sea como una Trinidad en pequeño, llamada a ser la unidad, llamada a cuadrar el círculo, porque es ser la unidad de los diferentes. ¿A través de qué? De la donación recíproca, del padre, la madre, los hijos. Si es que ese fondo es menos misterio de lo que pensamos, si es más fácil de entender de lo que pensamos. Dios, un Dios que es Trinidad, decide que el Hijo se encarne y el Hijo nos trae lo que viven allí. Y entonces, ¿qué nos deja? Nos deja el mandamiento que Él llama su mandamiento y que llama el mandamiento nuevo. En esto reconocerán todos que ustedes son discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. Para que todo eso se nos ha olvidado. Y traducimos en esto conocerán que ustedes son discípulos míos. Te pones la camiseta del Sagrado Corazón y ya. Yo un momento. Yo digo, siempre es más fácil ponerse un hábito o una camiseta que vivir el distintivo del cristiano, que es el amor recíproco. En esto conocerán. Yo pienso muchas veces, si una persona que viniera de otro planeta aterrizara en Panamá, ¿entendería que somos un país cristiano? Le explicaríamos, mire, es que nosotros tenemos no sé cuántas misas todos los domingos. Y sabe usted que rezamos el rosario. Y hacemos procesiones, hacemos unas patronales que no hay que... Pero a alguno de nosotros se le ocurriría decir, somos cristianos, porque el Señor nos ha dicho, mire cómo se aman, y nos amamos de tal manera que en eso reconocerán que somos de Él. ¿A ustedes no les crea eso ningún problema? A mí me crean y mucho, me crean y mucho. Muchas veces pienso que no nos hemos enterado. Y a veces entre cristianos parece el hobby ese de dispararse uno a otro. Parece el deporte nacional, el bochinche. Y mire usted, no se vale. El Evangelio dice otra cosa. Y eso pasa a todos los niveles, Como te juntes con unos políticos que cada uno de ellos te dice que son catolicísimos y son de distintos partidos, bueno. Pero catolicísimos todos. Pero haciéndose
todos los niveles, entre vecinos, igual hasta en las comunidades religiosas, que se puede estar sentado en el mismo banco y haber un foso, entre uno y otro. Y venimos todos a la misa y decimos que somos hermanos, y a veces estamos aquí y no nos podemos ni ver. Y por eso la liturgia nos impone el darse la paz. Porque si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el Señor no dice que tú tienes algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. Por lo que tienes que hacer siempre un examen de conciencia. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Deja la ofrenda, vete a reconciliarte con tu hermano y luego vienes. Ese es el sentido del gesto de la paz en la misa. Luego lo hemos convertido en un happening, en un recreo de la misa, como dice Monseñor Ulloa. ¿No les conté que un señor, amigo mío judío, que vino a una misa en mi casa, dice: Monseñor, ¿y por qué paran la misa para saludarse? Pero el sentido es ese, o sea, el de ponerse en disposición de amor recíproco, porque es lo único, la única actitud con la que podemos acercarnos al cuerpo y la sangre del Señor, que son el símbolo de ese dar la vida por amor a fondo perdido. Pues bien, yo lo que quisiera subrayar es que la devoción al corazón de Jesús, ese corazón del que nace la Iglesia, debe tener siempre muy claro que es algo que nos enseña a vivir como Él, a vivir como ese Dios que es amor, que tiene un corazón y que, porque ese amor, se entrega hasta el extremo. Y la devoción al corazón de Jesús, si es auténtica, es extremadamente exigente, porque te hace salir de ti mismo y amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues ya, lo que diría Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Mírate al lado, que a veces amamos muchísimo a los chinitos y a los africanitos, pero el problema es el de al lado, que es el que te crea problemas. Amas mucho a los chinitos, pero a tu suegra no la puedes ni ver. O a tu nuera, vamos a... o a tu hermana de comunidad. Vivir a la manera de la Trinidad. Eso significa, en el fondo, el entender ese corazón, ese amor de Dios que ama hasta el extremo, y ama con un amor que trae de cómo se aman las tres divinas personas en el seno de la Trinidad. Pero luego, de este grupo de los que Él ha llamado la Eclesia, la Iglesia, que ha nacido de su corazón y que nos ha llamado a todos a vivir en ella, pues este invento de ser una iglesia, de ser una comunidad cristiana que vive en la comunión, porque esto lo que nos quiere decir es que no se puede ser cristianos cada uno a su bola. No se puede ser cristianos por libre. Este invento se vive en comunidad y se vive en la comunión. Se vive en el estilo de la Trinidad, en ese amor recíproco. Pero ese amor recíproco hay que aprenderlo de Él. ¿Y Él qué nos ha dicho? Ese otro punto que quería explicarles esta noche. ¿Qué nos ha dicho Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Anda, pues resulta que ese corazón del que nace la Iglesia es manso y humilde. Vaya, vaya. Y luego añade que mi yugo es suave y mi carga ligera cuando uno vive de esa manera. Vamos a ver.
Yo les voy a sugerir 2 textos bíblicos. Uno, que rezamos todas las semanas en las vísperas, el himno de Filipenses. Filipenses 2. Cristo Jesús, siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro celoso su unión con Dios. No se quedó allí. Eso quiere decir, no se quedó cómodo allí en su qué bien, yo soy Dios. Y los demás se les zurfan. No. Sino que decidió rebajarse y asumir nuestra naturaleza humana. Y se hizo hombre. Y llegó, dice San Pablo, a pasar por uno de tantos. Uno cualquiera. ¿Se dan cuenta la barbaridad que eso significa? ¿Se dan cuenta lo grande que eso es? O sea, todo un Dios que no cabe en los cielos, ahora va y se le ocurre hacerse como uno de nosotros, somos un poco más que una hormiguita, y asumir nuestra carne y nuestra condición y vivir en nuestra piel y caminar en nuestros zapatos. Eso fue lo que Dios hizo, que nos tomó tan en serio que se hizo uno de tantos. Es decir, se rebajó. Pero no se quedó conforme con eso. Cuando ya se había hecho hombre, se siguió rebajando hasta someterse a la muerte y muerte de cruz. Eso es el corazón de Jesús. Eso es el viviendo cómodamente, salir de uno mismo para ponerte a amar al prójimo, para entrar en los zapatos de tu prójimo, para ponerte en la piel de quien vive a tu lado, interesarte y vivir su misma vida. Dios, fíjense, un Dios que no cabe en los cielos ha asumido el vivir en una naturaleza humana como la tuya y la mía, tan contradictoria, porque vean que somos contradictorios los seres humanos, que a veces no nos entendemos ni a nosotros mismos. Y esto forma parte de nuestra naturaleza humana. Y Él la ha conocido entera, menos en el pecado. Ahí no. Pero nuestra naturaleza humana, aunque no tenga que ver con el pecado, somos complicados, El ser humano es complejo, complicado, contradictorio en sí mismo. Y Dios no le ha dado vergüenza y lo ha asumido. Y no solo eso, sino que encima se ha rebajado y se ha hecho siervo. Y se sometió a la muerte, y una muerte de cruz. Y continúa diciendo San Pablo, por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y por qué San Pablo pone el himno ese en el versículo 6 de la carta, del capítulo 2 de la carta a los Filipenses? ¿Me dejan que les diga un secretito? Váyanse a leer los versículos 1 al 5, los inmediatamente antes. ¿Por qué pone San Pablo ese himno? El himno probablemente no lo compone San Pablo, existía. La forma que tiene
los biblistas, yo antes de dedicarme a esto que me han dedicado, yo era biblista, por lo cual me van a disculpar, pero uno tiene ese vicio de ir a los textos griegos y descubres que eso es un himno anterior a Pablo, que Pablo no se lo ha inventado, que eso probablemente estaba circulando ya en las comunidades cristianas. Pero ¿por qué Pablo lo pone en ese momento? Porque había peleas. Porque había peleas en la comunidad. Y entonces llega un momento en que les dice: considera al otro más grande que tú. Considera que tu hermano es más grande que tú. Porque humanamente tenemos la tendencia a hacer lo contrario, ¿no? Y uno se pone arriba y mira así, de arriba abajo, Y San Pablo te dice: no, señor, considera al otro más grande que tú. Marido, considera a tu mujer más grande que tú. Esposa, considera a tu marido más grande que tú. Hermanas, consideren una a otra más grande que tú. Eso vale para todos. Y porque hay problemas, porque los seres humanos, donde metamos la nariz, vamos a crear problemas. Lo que digo, somos contradictorios cada uno. Pones unos contradictorios juntos y sale la guerra mundial. Para conseguir vivir en esa iglesia que nace del corazón de Cristo, hay que vivir como el corazón de Cristo nos enseña. Con esa dinámica de rebajarse. Y cuando tú te rebajas, como Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, tomó la condición de siervo, pasando por uno de tantos, y todavía se sometió a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó. Cuando entre nosotros vivimos ese amor que está hecho de servicio, de rebajarte, de hacerte más pequeño que el otro, de considerar al otro más grande que tú, de amar a tu prójimo como a ti mismo, por eso Dios lo ensalzó. Pero también nos ha dicho Jesús que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Es la lógica de la B corta, de la V, que es la lógica de Dios. Cuando tú quieres crear comunión en un ambiente, sométete, rebájate, sirve, y la comunión se crea. Cuando tú llegas a cualquier ambiente y te quieres poner como... ya se encargará nuestro Señor de humillarte, se encarga Él. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La segunda parte ya no depende de ti. Cristo Jesús se rebajó, por eso Dios lo exaltó. La segunda parte ya no depende de ti, ocurre por cuenta de Dios. Pero ahí es donde uno tiene que creer y fiarse de Dios. La segunda parte no la haces tú, la hace Él. Bien, esa misma lógica aparece en tantos textos. Déjenme que les sugiera un último texto, y con esto quisiera terminar, no quiero alargarme excesivamente. Es un texto que para mí es muy, muy querido. Es de la carta a los Efesios, capítulo 4. Miren, las cartas de Pablo normalmente tienen dos partes. Una primera parte es doctrinal, expone cómo son las cosas. Efesios comienza: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha... Y así, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Comienza el capítulo 4 y dice: por lo tanto, si eso era así, esas cosas en Dios son así de grandes, de bellas, de inmensas, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Yo, Pablo, prisionero por el Señor, os exhorto a que viváis
de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados. O sea, la manera de entrar en esa belleza de lo que Dios ha hecho con nosotros es vivir una vida que sea digna de la llamada de Dios que Dios nos ha hecho a ser cristianos, digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Es el bautismo. Es que no caemos en la cuenta, como nos han bautizado de pequeños, pues no nos damos cuenta que ahí hay una llamada de Dios, que ahí hay una vocación, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros para llevarnos a vivir como hijos suyos. Es decir, es Dios el que toma la iniciativa, no es una aventura nuestra que nosotros escogemos, es Dios que tiene la iniciativa. Y con esa llamada instaura una relación personal con cada uno de nosotros los cristianos. Por tanto, el comportamiento de cada uno deriva de esta relación, de esta amistad con Él. Comportarse de una manera digna de la vocación, del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Y en qué consiste este caminar a la altura de la vocación cristiana? Bueno, pues ahí Pablo, en el versículo 2 de la carta, del capítulo 4 de la carta a los Efesios, que luego más adelante en los versículos 4, 5 y 6 terminará con ese otro himno: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ¿no? Pero ¿por qué Pablo está diciendo eso? Ese himno tan bello. ¿Por qué Pablo lo pone ahí? De nuevo, porque había peleas en la comunidad. Y entonces les dice, después de haberles expuesto toda la belleza de la vocación y de la vida cristiana, les dice: por lo tanto, yo, Pablo, prisionero por el Señor, les exhorto a que vivan de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, y ahí se la traducen de muchas maneras. A mí me gusta magnanimidad, significa con alma grande, con corazón grande. Vamos a mirar un momento esas palabras. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras que aparecen en lo que Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados y aprended de mí, que soy... ¡Anda! Pues si está diciendo lo mismo. Para vivir de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre. Anda, pues si nos está diciendo que hay que vivir como Él. Y nos está diciendo que quien mejor le ha entendido ha sido ¿quién? Su madre. Porque ¿qué dice María en la Anunciación? Aquí la esclava del Señor. ¿Y qué le dice a su prima cuando canta el Magnificat en la Visitación? Ha mirado la humildad de su servidora. Miren, es la misma palabra. Y se lo voy a decir, me voy a permitir que aprendan una palabrita en griego. ¿Sabe usted cómo se dice eso en griego? Está escrito, ¿eh? El texto del Nuevo Testamento está en griego, ¿no? Entonces, cuando tienes que estudiar a un cierto nivel de profundidad, tienes que estudiarlo en griego, no hay otra, no puedes entrar. Yo hice todo eso en la Gregoriana, en Roma, y no podías entrar ni con una traducción, ni con una Biblia traducida, ni con un vocabulario, por lo cual te tenías que tragar palabra por palabra, pero además en cantidades industriales. Entonces, la palabra humildad, ¿cómo se dice en griego? Es una palabra compuesta. Es la tapeinofrosune. Tapeinofrosune. Es difícil, ¿qué le vamos a hacer? Lo decían así ellos, no me lo voy a inventar yo ahora. La culpa es de ellos, no es mía. Tapeinofrosune.
Tapeinos significa pequeño. Y frosine es gozar de hacerse pequeño. Es que a veces cuando hablamos de humildad tenemos unos estereotipos que imaginamos la humildad así como el cuello torcido, así, ¿no? Que luego a lo mejor hay un orgullo terrible y no la lleva a ninguna parte. Y la palabra humildad está muy mal aprovechada y muy mal usada. Miren, no me quiero meter con nadie, pero conservo entre mis papeles un discurso que escuché a un político en la Asamblea Nacional y que nos lo dieron por escrito. Y es que no pude sino conservarlo. En menos de una página hablaba 2 veces de su humildad. Y yo dije, por Dios. Esto es como aquel que decía, yo tengo tantas virtudes, la mejor es la humildad. Pues así, más o menos. Aquello era... entre mis muchas virtudes, la mejor es la humildad. Madre de Dios, usamos la humildad. Hay gente que ni se despeina. En una entrevista en la televisión, yo con mucha humildad quiero decir, un momento, lo que estás diciendo con un orgullo tremendo. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la humildad así a nivel religioso, pensamos ahí una cosa así como mucho de cuello torcido. Y eso no es. Por eso les digo, vamos a ver esa historia del tapeino frosine. La tapeino frosine expresa la condición de un esclavo. Ser pequeño, en la mentalidad de los griegos, era una connotación peyorativa. Era como el no tener estima de sí mismo, el no tener autoestima. O sea, uno que era lo más tirado. Y ahora resulta que en esa cultura griega, donde la palabra humildad está muy mal vista, ahora resulta que para los cristianos es una virtud. ¿Cómo se da? ¿Se dan cuenta? En un mundo donde los tapeinos es lo más despreciable, resulta que ahora los cristianos quieren ser tapeinos. ¿Y por qué? Porque Jesús fue tapeinos. Y porque María fue tapeina. Fíjense por dónde. Se convierte en una virtud. Y es la continuación de aquello, recuerdan en el Antiguo Testamento los anahuim, son los pobres de Yahvé, aquellos que tenían, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, está hablando de esos, entre ellos de María, de sus padres, etc. De la actitud del que se siente pobre y débil, porque ha renunciado a poner su confianza en sí mismo y ha puesto su única esperanza en el Señor. Por eso es pobre, por eso es humilde. En el Nuevo Testamento es la actitud de aquel que aspira al último lugar para ponerse a servir. Eso es tapeino frosine. Aspirar al último lugar para servir a mi prójimo. Que como no estemos atentos, se nos cuela hasta en las comunidades cristianas, en las organizaciones católicas, y ves ahí unos codazos a ver quién es mayor que el otro, quién va a ser la presidenta. Por favor, que eso no se tiene. Eso con el Evangelio, mire usted, se da de puños. O sea, la actitud de aquel que aspira al último lugar para servir. Porque cuando te has escogido el último lugar, de ahí no te baja nadie. ¿Dónde vas a ir? No puedes nada más que subir, ¿no? ¿Qué es lo que
Jesús decía, vas a un banquete, ponte en el último lugar, alguien te hará subir. Como te pongan en el primero, alguien te va a decir, este no es tu sitio, para abajo. El que escoge ponerse en el último lugar para servir, eso es la humildad cristiana. Es un olvidarse de sí mismo para amar a los demás y encontrar así la propia realización como una persona, en el amar al otro. Es el sentimiento de que considera al otro más grande que él, como dice Filipenses. Porque en el himno de Filipenses dice etapeinosen, o sea, se humilló. Usa la misma palabra, se humilló, etapeinosen. Entonces Pablo sabe que solo cuando hay esta actitud de fondo se puede construir una comunidad cristiana unida. Solo cuando se parte del aspirar al último lugar, cuando se parte de la humildad de cada uno. Y luego, ya que no sabemos la palabra humildad, tapeinofrosine, pues luego hay la otra, que al lado, ¿no? Mansedumbre. Soy manso y humilde, ¿no? Mansedumbre, los griegos le decían prautes. Prautes tiene también toda una tradición en los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento y expresa esa actitud pacífica, paciente, dulce, amiga que usas con tu prójimo, porque a veces nos dirigimos al prójimo con unas asperezas tremendas. ¿Y mansedumbre significa eso? Ser paciente, ser pacífico, ser dulce. La dulzura tiene mucho que ver con la mansedumbre. Esa actitud amigable con el prójimo que evita las asperezas, que evita la severidad, que está lleno de la misericordia que nace del amor de Dios y del temor de Dios. Ese es el origen. Es el ánimo suave que renuncia conscientemente a utilizar la violencia y el pasar por encima del otro. Que sabe, dice un autor que explica esto, el que sabe ceder en todas las cosas pequeñas de la convivencia con los demás hombres, porque conoce que hay cosas mucho más grandes que la afirmación de sí mismo. Que es capaz de renunciar a las pequeñas cosas, esas que nos hacen daño en la convivencia de todos los días, porque sabe que eso es una cosa mucho mayor que el querer pasarle por encima al otro y el afirmarse a sí mismo. Se trata de una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos. Y eso es la humildad y la mansedumbre, es vivir como Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues bien, no vamos a seguir, podríamos seguir con otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que yo quería decir hoy? Cada vez que hablamos de la devoción al Sagrado Corazón, tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a un mundo que cada vez nos entiende menos en términos de devociones, pero a un mundo al que hay que decirle que Dios le quiere. ¿Cuántos vecinos tuyos? ¿Cuántas personas con las que te cruzas cada día? ¿Cuántos jóvenes medio perdidos están necesitando que alguien les diga que Dios les quiere? Y eso es el tesoro que nosotros hemos recibido. Y hablar del Sagrado Corazón de Jesús es hablar del amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo que se entregó. Y se entregó hasta el extremo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso nosotros nos acercamos a ese amor de Dios para reparar, para ponernos en la actitud de decir: Señor,
¿cuántas veces yo no he sido digno y no me he enterado y no he aceptado ese amor tuyo en mi vida? Y como yo, tantos otros, pero yo el primero. Como decía San Pablo, pecador, y yo el primero. El único mérito. Por eso a mí me encanta que cada vez Papa Francisco lo saca a relucir. Yo soy un pecador. Soy un pecador perdonado. Luego él dice, pecador sí, corrupto no. El corrupto es el que no acepta que es pecador. El que no acepta que es pecador. Y no acepta ese amor de Dios. Y por cierto, ya que se me ríen, estamos para pocas risas en este momento, Pero, como cristianos, ¿queremos reaccionar a la que está cayendo? Tendremos que saber distinguir. Como decía el Papa Juan XXIII, una cosa que a mí siempre me ha ayudado. Odia el pecado, pero ama al pecador. El pecado se odia y la corrupción es absolutamente inaceptable. Y el que se ha llevado lo que no era suyo lo tiene que devolver. Eso es así. Pero cuidadito en el caer en todo ese jueguecito que a mí me recordaba cuando los primeros cristianos los echaban a las fieras para que se rieran de ellos. La actitud de un cristiano nunca puede ser la venganza, sino rezar para que esa persona se convierta, repare y viva. Porque Dios, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para el que crea en Él tenga vida. Un cristiano no se puede quedar en la venganza, no se puede quedar solo en el reírse del que... No podré nunca aceptar lo que es corrupto. Pero cualquier persona, por mucho que haya caído en todas las corrupciones, lo único que le deseo es que un día se encuentre con Dios y encuentre la vida. Y a nosotros nos tocará, cuando eso es así, acogerlos como hermanos, porque si no nos ponemos en el lugar del hermano mayor, del hijo pródigo. Nunca olviden que el Señor contó la parábola del hijo pródigo a los fariseos, que se creían buenos. Esa parábola nosotros no nos la cuenta porque nosotros estemos en la parte, normalmente, la parte del hijo pródigo. Normalmente estamos en la parte del hijo mayor, que es el que peor queda en toda esta historia. Porque no sabe reconocer que el otro es hermano suyo. Porque se cree superior. Este hijo tuyo que se ha ido y se ha gastado los bienes de mala manera. Y el padre le dice, este hermano tuyo. Y esa es la verdadera realidad. Y cuando tú quieres despreciar, el Señor te va a enseñar que vas a tener que acoger a un pecador perdonado. Es lo mismo que tú y que yo, que somos pecadores perdonados. ¿No hemos empezado por ahí? Y a partir de ahí nos entendemos. Bien, ese corazón del Señor, del que hace nacer a la Iglesia y nos abre las puertas del cielo, nos enseña que nos ha traído la vida de la Trinidad y que nos ha enseñado a vivir como Él, en el amor mutuo y recíproco que hace de personas distintas una sola cosa. Y al final, para poder vivir así, hay que partir de la humildad. De esa humildad que no es cuello torcido, sino que es aspirar al último lugar para poder servir al prójimo. Y cuando uno se pone en esa actitud, es la misma de Jesús. Y entonces entiendes que cuando vives eso, encontraréis vuestro descanso. Y es verdad. Porque cuando vives en el egoísmo, estás mal. Cuando vives en el amor, encuentras que mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cuesta amar? Claro que cuesta, como todo yugo.
pero es suave. Y la carga es ligera porque te llena el alma. Y estás viviendo como Dios te ha creado el corazón, para amar con esas dimensiones. Pues bien, de esta manera vamos a celebrar la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos y que es lo que el sacrificio de Cristo, lo que verdaderamente repara el pecado de los hombres. En primer lugar, el nuestro, y después el de todos los hombres. Que Dios les bendiga y que así sea. Amén.